Te enseño a crear un gráfico de cajas SVG para Power BI. En nuestro ejemplo en pantalla vemos esta columna dentro de nuestra matriz que nos muestra los porcentajes de cumplimiento en formato de 5 cajitas en colores verde, amarillos o rojos de acuerdo al porcentaje de cumplimiento. Y cuando el porcentaje no se ajusta al tamaño completo de las 5 cajas, pues vemos las cajitas en gris indicando pues que esa parte del porcentaje hace falta. Veamos cómo configuramos esta medida con formato SGB. Tenemos dentro de nuestro reporte la siguiente medida. Vamos a agrandarla un poco más y veamos cómo está configurada. Tenemos una primera variable que simplemente nos está guardando el porcentaje de cumplimiento ya previamente calculado en una medida. Luego tenemos una variable de color que tiene en cuenta el cumplimiento que acabamos de guardar en la variable y si es menor a 0.6 al 60% define este color que es rojo. Si es menor al 0.8 define este otro color que es un amarillo o si no este otro color que es un verde. Recuerden que podemos definir nombres de colores primarios o el código hexadecimal como en este caso. Ahora, como quiero que cada cajita se pinte de un color diferente en función de si el porcentaje corresponde a esa caja en particular, recuerden que tenemos graficadas 5 cajitas, ¿sí? Pueden estar las 5 en verde, 4 en amarillo o menos de 2 en rojo. Entonces acá tenemos unas condiciones con unas 5 variables que dependiendo del porcentaje de cumplimiento, ¿sí? Si es mayor a 0 será con estos diferentes colores que están ahí, mayor a 0, a 4, a 0.6, a 0.8 o a 1. Entonces, dependiendo de estas características, cada una de estas variables del C1 al C5 establece este color que tenemos aquí. ¿Ven? Ahorita vamos a ver ese color cuál es. Tenemos esta parte comentariada por el momento ya que es opcional y vamos a ver cómo se la podemos activar a esta gráfica. Ahora, luego tenemos el return en donde tengo el código para definir que es un gráfico SGB para Power BI y luego el código completo de mi gráfico SVG. Dentro de este gráfico tengo estos 5 rectángulos, ¿sí? Cada uno de ellos posicionado en un lugar del eje X diferente, ¿sí? El eje X0, 120, 240, 360, 480 y cada recuadro con un tamaño de 100%, cada cajita de exactamente igual de 100%. Y entonces como está una al lado de la otra, el eje X se va diferenciando dejando un pequeño espacio de 20 entre ellos. Por eso pues la primera caja empieza en 0 de tamaño 100, la segunda caja empieza en 120 de tamaño 100, 220, pero la tercera caja empieza en la 240 de tamaño 100 y así las demás. Y en el fill tenemos las 5 variables que definen el color de cada una de las cajitas. Entonces, de acuerdo a esta configuración que está allí, si de acuerdo a nuestro porcentaje de cumplimiento que lo tenemos en el diseño normal y nativo, vemos que de acuerdo al porcentaje cada una de las cajas cambia de color en función de los porcentajes representativos. Pero si de pronto no tuviese esta columna de porcentaje de cumplimiento dentro de mi gráfica, pues las cajas no me dicen cuál es el porcentaje de cumplimiento que se está graficando en ese momento. Entonces vamos a hacerle a nuestro gráfico este pequeño ajuste. Voy a activar esta variable que lo que hace es darnos el formato de la variable cumplimiento, pero en forma de porcentaje como texto, ¿sí? Y este texto que tenemos aquí en este momento lo voy a quitar y me lo voy a llevar luego del último rectángulo. Lo voy a poner aquí, ¿sí? Este texto
siguiendo la misma lógica del eje X, ¿sí? Deja un espacio luego de la última barra y establece en qué eje Y, cuál es el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, que sea negrita, ¿sí? De color negro, y va a mostrar el porcentaje que acabamos de calcular aquí en formato de porcentaje, ¿sí? Entonces va a mostrar al lado de las cajas cuánto es el porcentaje que se está representando allí. Entonces vamos a darle Enter y revisemos que no vemos ningún cambio, no notamos ningún cambio. ¿Qué nos está pasando aquí? ¿Cuál es el error? Resulta que toda la gráfica en su conjunto, en la primera línea, nos dice que el tamaño es de 580, ¿sí? El ancho de la gráfica, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, al llegar al quinto recuadro, 480 más 100, 580, ese es el tamaño máximo de la gráfica. Entonces lo que estoy pintando de 590 en adelante, pues no está apareciendo. Entonces debo poner la gráfica un poquito más ancha. Aquí donde dice el width, el ancho de mi gráfica, que dice 580, que es el tope máximo, por ejemplo, voy a subirlo a 680 y veamos qué sucede. Ahí ya puedo ver el número, pero pues no cabe en un espacio de 100. Podría o reducir el tamaño del texto o ampliar el tamaño de la gráfica. Entonces, por ejemplo, le voy a decir 780, le voy a poner un tamaño máximo de 200 en total, y ahí el número sí cabe. Le hace falta un pedacito más. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 800, y ahora sí tenemos las 5 cajas con el porcentaje en el costado derecho para cada una de los gráficos de cajas que tenemos allí. Recuerden que este tamaño también lo podemos personalizar un poco mejor desde la pestaña de formato, ¿sí? Tenemos seleccionada nuestra tabla, pestaña de formato, y donde dice tamaño de la imagen podemos cambiar el alto y el ancho total. Entonces si le digo, por ejemplo, un ancho de 200, aquí queda un poco más grande nuestra gráfica. Y si de pronto el alto, no sé, lo reducimos un poco a 20, ¿sí? Resulta que no nos deja. Vamos a decirle 50, por ejemplo, ¿sí? Aquí sí lo podemos diferenciar o espaciar un poco más, ¿sí? Ya dependerá de nuestra necesidad a nivel de diseño gráfico. Vamos a dejarle los 30 por aquí y los 150 por acá, y le dejamos el tamaño normal que venía allí por defecto. Con esto hemos terminado este cuarto ejemplo.